Estamos haciendo un recorrido a través de las Escrituras y estamos disfrutando de la carta, la epístola a la cual hemos llegado. Estamos en Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Como vimos en el capítulo 1, se ha dado una demostración bíblica de que nuestro Señor Jesucristo es mayor que los profetas y los ángeles y que todas las señales que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y ahora se nos hace en el capítulo 2 una advertencia, poderosa advertencia, que si hemos escuchado a Cristo y todo lo que Cristo dice y quedó escrito en su palabra, debemos afirmar nuestra fe en lo que se nos está diciendo en las Escrituras, no sea que terminemos a la deriva, que terminemos descarriados, que terminemos en un mar, en un laberinto, resbalándonos hacia el pantano. El pasaje bíblico dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, en el Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión a la palabra que dijeron los ángeles y toda desobediencia recibió castigo, es decir, justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande o una salvación que fue anunciada por Cristo mismo, que es más grande que los ángeles? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los apóstoles, que fueron los que oyeron, por los discípulos que lo vieron, que conversaron con él, testificando Dios juntamente con ellos también, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esos son los primeros 4 versículos maravillosos. Entonces se nos dice que con más diligencia nosotros debemos escuchar la palabra del Señor, con más diligencia, escudriñar, escuchar. Es necesario que los pastores y predicadores sean buenos expositores de la palabra de Cristo, sean ocupados en el buen estudio para dar a la gente razón de la fe, que la gente pueda afirmar sus pensamientos y su corazón en el camino y no se deslicen. ¿Cuántos predicadores fraudulentos hay hoy día que llevan a la gente por el camino de la liviandad o a veces por el camino del legalismo? Porque tanto hay doctrinas legalistas como hay doctrinas liberales. Las doctrinas legalistas imponen a la gente un montón de leyes no escritas en la Biblia, sino que ellos las exageran, las tuercen, diciéndole a la gente que si cumple esto y aquella ley rigurosa va a ser salvo. Pero si no la cumple esta y otra ley, que se peinen aquí, que el gancho aquí, que no sé cómo, que la manga está aquí, porque si no se van al infierno. Legalismos muy inmaduros y absurdos que se le imponen a la gente. Pero los liberales no tienen ningún tipo de norma. Para ellos nada es pecado. Estos días murió un cantante en Colombia. Haré una corta referencia acerca de esto. Un cantante famoso que salió en los medios de comunicación y pues andaba en las cosas mundanas, en sus borracheras, etcétera. Y el avión donde iba se cayó y se mató. Nosotros no sabemos a esa velocidad que cae un avión, pues apenas iba levantándose y de una vez se cayó el avión. ¿Cómo podría una persona arrepentirse? ¿En qué momento pide perdón si no queda tiempo sino para el susto? Ahora bien, al parecer este joven, porque era un cantante joven, al parecer de niño había conocido algo de la palabra del Señor. Él tenía algún conocimiento, pero se había desviado y ahora estaba en las cosas mundanas y disfrutando del pecado. Y entonces se cayó y repentinamente murió. Bueno, eso es muy triste, la forma en que murió y la vida que él llevaba. ¿Qué podríamos decir? Bueno, es muy difícil dar una opinión, pero de todas maneras conocemos lo que dice la palabra del Señor. Los que andan en el Espíritu y no en las cosas de la carne
son los que están dando prueba de que son salvos. Es decir, están en las cosas espirituales, no carnales ni mundanas, sino en las cosas espirituales. Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los cristianos. No existe condenación para los cristianos. Pero dice allí, los que no andan en las cosas de la carne, sino en las cosas del espíritu. Entonces el texto es muy claro. No hay condenación, pero ellos andan en las cosas del espíritu, no en las cosas mundanas y las cosas de la carne. ¿Qué queda entonces para los que andan en la carne y pisoteando la sangre del Señor Jesús? Bueno, la Biblia es muy clara. Los que andan en las cosas mundanas y han rechazado al Señor por irse al pecado, a las herejías, a la mundanalidad, a la apostasía, lo que sea, han dejado al Señor, pues lamentablemente han pisoteado la sangre de Cristo. Ahora bien, sale un predicador liberal muy famoso, un argentino que le gusta muchísimo al pueblo evangélico y arrastra multitudes. Y él dice que era amigo de este cantante y que ese era un muchacho cristiano y que él partió con el Señor y etcétera, porque de niño se le había predicado y no sé qué cuento. Mis amados hermanos, qué liberales y qué ligeros de lengua y qué brutalidad tan impresionante para torcer la palabra del Señor y decir entonces que cualquier artista mundano que anda en sus placeres tomando trago y mujeriando, entonces que así también es cristiano y se va con el Señor. No, pero que él tenía familia, esposa, hijos, precisamente debía dedicarse a servir al Señor, a su esposa, a sus hijos y realmente a lo que Dios lo llamó desde niño, como pues muchos testifican que él conocía la palabra del Señor. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Así decía mi madrecita. No tiren para este lado y no tiren para el otro. El equilibrio perfecto. Si la persona no es cristiana y parte sin Cristo, si está de esta manera descarriado, sirviendo a la mundanalidad y al pecado, no podemos esperar que la salvación nos llegue de esa manera, si estamos nosotros ofendiendo de esta forma al Señor. Eso lo dejo para la conciencia de cada uno. El texto dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha en el Antiguo Testamento por medio de los ángeles fue firme, si la palabra que se predicó en el Antiguo Testamento por medio de profetas y ángeles fue firme, y el Señor castigaba a los transgresores en el Antiguo Testamento, hubo unos que desafiaron a Moisés y el Señor abrió la tierra y la tierra se los tragó. Y ellos desafiaron allí a Moisés porque Moisés en ese momento era el mensajero que hablaba de parte de Dios. Moisés no es Cristo. Moisés es menos que Cristo, como lo veremos en algunos pasajes bíblicos futuramente. Por ejemplo, en el capítulo 3, que Cristo es mayor que Moisés. Pero Dios castigó a los que pecaron contra Moisés, porque él era el mensajero en ese momento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mensajero es Jesucristo, que estableció a los apóstoles, y los apóstoles no hablaron ninguna cosa fuera de lo que el Señor Jesús dijo. Por tanto, si la palabra dicha a los ángeles llevaba respaldo de Dios y el que la transgredía caía en pecado y era castigado, si la palabra dicha a los profetas no podía ser violada y el que la violaba se abría la tierra y se lo tragaba, lo mordían las serpientes. Y todas estas cosas pasaron en el Antiguo Testamento cuando el Señor habló a Noé y se burlaron de él. Vino el diluvio y se los tragó a todos y solo se salvó la familia de Noé. ¿Cuánto más en el Nuevo Testamento que estamos viviendo la palabra fue dicha por Cristo? Y fue terminado el Apocalipsis por los apóstoles que hablaron y vieron al Señor en persona. Cualquiera que transgreda y desobedezca lo que el Señor Jesús ha establecido, también recibirá su castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Nadie piense que puede jugar con las cosas del Señor e irse al mundo, a beber licor, a blasfemar o a una religión falsa y apóstata, desviarse del camino, porque en este caso se le estaba advirtiendo a los cristianos judíos que no se volvieran a la religión judía porque eso ya había pasado,
que no volvieran allá porque ya Cristo había venido y Cristo es mayor que la ley judía del Antiguo Testamento. Por tanto, se les está advirtiendo a ellos, a nosotros también, que no nos volvamos a la idolatría, al paganismo, a la borrachera, a la blasfemia o a cualquier secta religiosa farsante, que ahora hay tantas corrientes teológicas en este mundo que desvían a la gente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor Jesús y nos fue confirmada por los apóstoles, los discípulos que escucharon y escribieron, y ahora los lectores de la Biblia y que nos congregamos en las iglesias para adorar al Señor? Debemos creer firmemente que todas las señales y milagros que ellos hicieron eran el respaldo del Señor, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos la Biblia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a todo lo que ellos nos están enseñando, porque Dios los respaldó y nos enseñó su voluntad. Ahora bien, el versículo 5 en adelante dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Ahora bien, vamos despacio. Este pasaje nos está hablando de escatología. A partir del versículo 5 nos habla del mundo venidero, es decir, el reino milenial. Este mundo no está sujeto a los ángeles, está totalmente sujeto a Cristo. Y las cosas venideras no depende de lo que decidan los ángeles. Ellos solo son mensajeros y ejecutores de juicios, como vemos en el Apocalipsis, que en tiempo futuro caerán ciertos juicios a la tierra terribles y que Dios envía a los ángeles para ejecutar ciertos juicios. Pero las cosas están sujetas al Señor Jesús. Dios sujetó todo a Cristo para que todo se cumpla. Y el mundo venidero, el reino milenial, donde vamos a estar con el Señor Jesús reinando por su gracia, misericordia, por sus maravillas hechas en nosotros, todo está sujeto a Cristo. Por eso dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Aquí se está citando también pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero luego, más adelante, nos dice que aquí se refiere primeramente a Cristo porque le ha sujetado todas las cosas bajo sus pies. Dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Le hiciste menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora bien, nosotros en el reino milenial vamos a tener autoridad. Las cosas van a estar sujetas a nosotros, pero no por nuestra obra, no por nuestra gloria, sino por la gloria de Cristo, porque todo ha sido sujetado a Él. Él va a compartir con nosotros esa autoridad en el reino milenial. Eso es maravilloso, pero toda la gloria se la lleva a Él. Por eso entonces dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque todavía falta un poco de tiempo para que se cumpla todas las profecías. Entonces, cuando ya comience el reino milenial, absolutamente todo será sometido debajo del Señor. Mientras tanto, el Señor ha permitido que el diablo tome alguna obra y haga sus maldades y nos ponga en tentación
y todas estas cosas están sucediendo hoy. Entonces nos dice, todavía no vemos que las cosas se le sometan. Sí, pero la obra ya está hecha, como el mismo Señor nos dice, y en el tiempo venidero o en el reino venidero veremos cumplida por completa esta palabra. Ahora dice la palabra del Señor, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? ¿Quién es ese de que tanto nos está hablando estos versículos? Clarito como el agua en el versículo 9. Jesús. Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Acuérdense que la carta a los filipenses nos dice que Él se humilló a sí mismo estando en condición de Dios, siendo Dios, vino y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló hasta la muerte, y una muerte maldita, muerte de cruz. Pero el texto nos dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dijo, ven y siéntate a mi diestra. Entonces, a causa de ese padecimiento, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y fue sentado a la diestra del Padre. Entonces Él gustó la muerte por todos nosotros para salvarnos, pero el Señor lo exaltó. Y el versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces el Padre lo pasó por muchas aflicciones porque esta era la forma de perfeccionar esa obra y para que fuéramos salvos. Toda la justicia de Dios, todo el castigo de Dios cayó sobre él, porque esto era necesario, que viniera uno en forma de hombre y muriera por todos los pecadores. Y como no podía morir ningún ángel por nosotros, no podía morir ningún hombre por nosotros, tenía que venir uno que fuese realmente santo sobre todos los santos, fuese santo y nos redimiera del pecado. Esto es maravilloso y fue el Señor Jesús el que nos santificó. Él gustó la muerte por todos. Él vino a sufrir esa pena, una pena que deberíamos haber recibido nosotros, pero Él murió en nuestro lugar y el Padre le coronó de gloria y de honra y lo levantó. Ahora, el Señor Jesús no solamente anunció la salvación, no solamente eso, Él es el autor de la salvación. Él mismo vino y sufrió en persona. Y ahora tiene pues muchos hijos, como lo dice ahora el versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria. Y ahí estamos incluidos nosotros, que Dios por medio de esas aflicciones nos lleva. Ahora el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué maravilloso es este versículo que dice que el Señor Jesús es el que nos santifica. Ese sacrificio que hizo el Señor fue precisamente para limpiarnos y santificarnos, pero además Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza, somos sus hermanos. Él, permítame decirlo así, con frente erguida y sacando pecho, Él dice que somos sus hermanos. Qué triste que a veces los cristianos, algunos de sus seguidores y discípulos, sí se avergüencen o si nos avergonzamos lamentablemente de Él. Esto es muy triste. ¿Cómo le traicionamos? ¿Cómo le negamos? El Señor Jesús nos ha advertido, si alguno me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero aquí, en el versículo 12, más bien nos está diciendo que Cristo habla y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él no se avergüenza de Dios, no se avergüenza de sus hermanos, Él no se avergüenza de la obra que hizo. Qué lamentable que algunos de nosotros en el camino nos hayamos avergonzados de Él. Qué lamentable que a veces a algunos creyentes cristianos les preguntan, ¿es usted cristiano? ¿Va a la iglesia? Y lo niegan, ya sea porque están dando mal testimonio, ya sea porque no tienen la moral para hablarle a sus compañeros de trabajo, se portan tan mal
que les da pena decir que son cristianos. Qué bueno poderle uno decir a cualquier persona así, soy un varón de Dios, soy hijo de Dios, me congrego en tal parte. Eso es lo que es maravilloso. Ahora bien, el versículo 13, y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Este es el versículo 13. El escritor de Hebreos está citando por allí a Isaías en el capítulo 8. Ustedes pueden leer ese capítulo. Está citando a Elías cuando dice esta palabra otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que él me dio. Es maravilloso el Señor aquí. Ahora bien, vamos a versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que nosotros que hemos venido a este mundo en sangre y carne, él también vino entonces como hombre en sangre y carne, pero sin pecado. Sin pecado. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vino el Señor en sangre y carne y murió, pero en vida él no pecó y de esta manera destruyó la obra del diablo, que no había un hombre que soportara sus tentaciones. No existía un hombre, no existe ninguno que haya sido capaz de resistir a las tentaciones del diablo. Pero Cristo vino como hombre y él sí lo resistió y no pecó. Fue tentado en todo, pero no logró hacer que el Señor Jesús pecara. Y de esta manera destruyó su imperio de pecado y le dijo, aquí está la victoria. No solo eso, murió, pero al tercer día resucitó y destruyó el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también resucitaremos. Y no solo eso, destruyó el imperio del miedo, porque todos los hombres le tienen miedo a la muerte, pero los hijos de Dios aprenden a no tener miedo de la muerte, sino que decimos como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y perdemos el miedo, y sabemos que si debemos morir por la causa del Señor, pues para nosotros es maravilloso, porque la muerte es cerrar los ojos a este mundo y abrir los ojos en la gloria. Hablo con los que van madurando en estas cosas, porque hay muchos cristianos que hablan como niños, ay, yo le tengo miedo a la muerte, a mí me asusta, ay, es que yo estoy tan asustado porque viene la muerte y viven hablando de la muerte con mucho terror. Amados, cuando ya conocemos al Señor, cuando ya tenemos al Señor, decimos, Dios mío, gracias, porque tú eres mi Dios y si me toca irme aquí, pues este es el momento, parto contigo. Les comento que en varias ocasiones hemos sido asaltados por atracadores, en mi caso personal y a veces con mi familia, en dos ocasiones con mi familia, han llegado los asaltantes, pero no nos han hecho daño y no nos han quitado nada. En una oportunidad estaba en una panadería con mi hijo menor y íbamos a comprar algo y llegaron los asaltantes y yo vi el que hizo la seña, era el jefe, les hizo seña que entraran por la otra puerta. Y cuando vi que estábamos asaltados todos los que estábamos allí, yo le hablé al jefe de ellos y le dije, amigo, este lugar está vigilado. De hecho, era un barrio peligroso y yo sabía que los dueños del barrio, los mafiosos del barrio, les iban a dar tiros a ellos. Íbamos a quedar en la línea de fuego, íbamos a morir allí. Y al frente de la panadería había una licorería donde estaba gente de la que era dura en ese barrio. Total que dije, aquí vamos a quedar en la línea de fuego. Y le dije, mejor que se vaya de aquí en el nombre de Jesucristo. Me dijo, ¿quién es usted? Soy cristiano, soy un pastor, pero váyanse de aquí porque van a caer muertos aquí, muchachos. Y el hombre me hizo caso y no quiso hacer el asalto y le hizo señal a los otros, se subieron a un carro y se fueron. Y ahí la muchacha de la panadería quedó temblando, blanca, asustadísima, llena de terror. ¿Qué les dijo usted, señor? ¿Qué les dijo? Yo les dije que no la atracaran, que no nos atracaran, que iban a caer muertos. Y me creyeron y se fueron. ¿Cómo usted puede hablarles con esa tranquilidad? Le dije, bueno, la paz que me da el Señor. Si toca aquí, pues aquí muero, pero si el Señor me deja sobrevivir, aquí estamos. Dígame usted si no es maravilloso hablarle al imperio de la muerte de esa manera
y que el Señor nos dé la victoria. Y así otros testimonios más que podría contarle de otros casos donde también el Señor me ha permitido hablarle a los asaltantes y Dios nos ha guardado. Eso es maravilloso. Ahora bien, para no alargar en testimonio, sigamos con la palabra. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El versículo 16 nos dice que el Señor no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a los que tienen fe, a los humanos, a los que se arrepienten, a los que Él escogió, a los que Él salvó, a los que Él preparó para esta salvación tan grande. Entonces el Señor no vino a socorrer a los ángeles, no a los ángeles que cayeron, no es a ellos que va a salvar, es a nosotros que el Señor vino a socorrernos y a salvarnos. Los descendientes, pues, naturales que nos arrepentimos y llegamos a ser hijos espirituales de Abraham. Esto es maravilloso, dice la palabra del Señor, para expiar el versículo 17 habla de la expiación, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Esta era su obra, morir por los pecadores. Y Él es el sumo sacerdote de nosotros, fiel. Y Él vino semejante a sus hermanos que somos nosotros en forma humana a morir por nosotros. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado en todas las cosas, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, este capítulo no es muy difícil de comprender, es muy básico. Espero haber tenido la palabra para ustedes. Jesús fue tentado en todo, pero Él venció y Él sabe lo que son los ataques del maligno, cómo viene contra nosotros y ahora Él nos socorre a nosotros, nos auxilia en todas nuestras tentaciones. No creo que sea tan difícil comprender eso. Él nos auxilia a nosotros y nos libera para que no vayamos a caer en ninguna desgracia. Que sea el Espíritu Santo confirmándoles en su corazón, dándoles la capacidad de entender esta lectura muy básica, pero el Señor nos ha bendecido